Estamos ahora compartiendo nuevamente con ustedes lo que ocurrió en Liniers, del cual ya le informamos aquí en Tele9 Central, el allanamiento en este local en donde se encontraron allí medicamentos que se vendían de forma ilegal, tanto de venta libre como medicamentos bajo receta. Y esto conlleva, por cierto, un peligro para la salud de la población. Allí están los medicamentos entonces de venta libre y medicamentos bajo receta que la gente iba y compraba libremente sin necesidad de receta. Sobre este tema vamos a hablar con Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia y bioquímica, para que nos amplíe un poco más la información y qué prevención hay que tener y los cuidados que debemos tener con esto. Leo Maraval está allí en vivo. Leo. Claudio, son un montón de preguntas para transmitirle a Marcelo. Lo comentábamos recién. Bueno, en primer lugar, ¿cómo distinguir un medicamento legal de uno que no lo es? Por otra parte, los riesgos que puede llegar a traer el hecho de consumir un medicamento como nosotros lo mencionamos, medicamento trucho. Marcelo se va a enojar conmigo porque no le gusta que utilicemos ese término. Y por último, vamos a preguntarle a Marcelo también, precisamente, ¿qué es un medicamento trucho? ¿Es un medicamento que fue adulterado o es un medicamento que fue comercializado en el mercado negro? Bueno, podría ser ambas cosas, es decir, aquel adulterado es el que se le introduce o se le quita una sustancia o se le cambia la fecha de vencimiento. Eso es una adulteración de un medicamento. Se puede prefabricar inclusive el medicamento totalmente fuera del laboratorio, eso se llama medicamento falsificado. Ahora, hay una palabra, que es a la que vos te referías recién, que nosotros utilizamos para generalizar los medicamentos truchos, lo que la gente popularmente llama medicamentos truchos, que son medicamentos ilegítimos. Ya sea que sea adulterado por la fecha, se le cambió el contenido, se fabricó fuera del laboratorio o circuló por fuera del carril legal que es laboratorio, droguería, farmacia, es un medicamento ilegítimo. Eso, lamentablemente, representa el 14% del total de los medicamentos. O sea, ya sea que se fabricaron fuera del laboratorio, se le cambió la fecha de vencimiento o no está en la farmacia, no circuló por el canal adecuado y se aparece en un kiosco, aparece en un supermercado, aparece en un andén de tren o una feria barrial. Entonces, es un problema de salud pública. Marcelo, te pongo en contacto con los compañeros en el piso que seguramente tienen un montón de preguntas para hacer. ¿Cómo no? Marcelo Peretta, buenas tardes. Lo que acabamos de ver, lo que ocurrió allí en Liniers, lo que se ve son medicamentos con una fabricación legal, digamos, pero que se vendían en forma ilegal. Por ahí pueden ser productos de delincuentes piratas del asfalto que roban los camiones con medicamentos para venderlos después en el mercado negro. Eso también es un grupo o una forma de sumar a estos medicamentos ilegítimos. Cuando los camiones con medicamentos, porque los laboratorios están todos en Buenos Aires, pero viajan al interior del país diariamente para llevar a las farmacias del país, y son robados en medio de la ruta, ese medicamento después no vuelve a la farmacia, pierde la trazabilidad y aparecen entonces en estos canales ilegítimos. Puede ser el caso. También puede ser el caso cuando el propio laboratorio, algo que desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos hace tiempo venimos advirtiendo, en lugar de vender por el canal legal, que es a la farmacia exclusivamente, o a la droguería y la farmacia exclusivamente, le vende a estas distribuidoras de kioscos. Las distribuidoras de kioscos son las que ofrecen los cigarrillos, las golosinas y también los medicamentos. De hecho, muchos de estos allanamientos se hacen a distribuidoras de kioscos y se encuentran los pallets. Los pallets son esos paquetes ya con el film, ¿no es cierto?, con el plástico transparente que ya viene del laboratorio. O sea, ahí no le podemos echar la culpa a una banda delictiva que fabricó fuera del laboratorio. No, son los propios dueños de los laboratorios que en su voracidad comercial venden a cualquiera en lugar de hacerlo exclusivamente en la farmacia, poniendo en riesgo, repito, la salud de la gente. ¿No? Bueno, en realidad no deberían ser ninguno, ni de venta libre ni de venta recetada. ¿Por qué, Claudio? La ley es clara, la venta de medicamentos es exclusivamente en farmacias, pero cierto
hay que ser realistas, uno hace un recorrido por los kioscos o por los supermercados principalmente chinos y encuentra ilegalmente medicamentos. Entonces estos laboratorios lo proveen, le abastecen. Entonces hay que trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque el medicamento ilegítimo genera más enfermedades, más consultas médicas, nuevos problemas de salud, muertes. O sea, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, de nuevo, en las estadísticas que hace sobre el precio elevado de los medicamentos, también habla del uso irracional. Y tiene dos datos que son muy concretos. 8 de cada 10 argentinos se automedica, pero no se automedica de tomar medicamentos sin el control médico previo o el farmacéutico previo en la farmacia. Lo hace fuera de la farmacia, en internet, en los kioscos. Entonces. Y eso genera nuevos problemas de salud porque en lugar de solucionar un problema de salud, se genera un problema de salud. Y muchos de esos, por interacciones o por tomar en definitiva un tóxico, porque un medicamento que no se conservó adecuadamente se convierte en un tóxico, se termina muriendo. Hoy hay muertes en la República Argentina por uso y abuso de medicamentos o por uso de medicamentos ilegítimos. Entonces, es un problema de salud pública que no está en la agenda del ministro de Salud y nosotros siempre que tenemos la oportunidad lo advertimos porque eso genera más demanda en los hospitales públicos y más gasto. El presupuesto de salud no alcanza y lo estamos gastando en problemas de este tipo que se podrían prevenir.